Bien, a manera de repaso, vamos a retocar la composición centesimal, que no es más que de determinar en qué por ciento participa cada elemento en un compuesto. Por ejemplo, si tenemos el hierro F2O3, que es el óxido férrico, o se le puede llamar óxido de hierro 3, eso tiene 100% la molécula. Esa molécula tiene 100% de óxido férrico. Lo que queremos saber es en qué por ciento participa el oxígeno y en qué por ciento participa el hierro de ese 100%. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? En la tabla periódica, manejar el peso atómico de los elementos que forman parte de esa molécula. ¿Cuántos elementos hay en esa molécula de óxido férrico? 2 elementos. Es el hierro y es el oxígeno. Buscamos el peso atómico de cada elemento. En este caso del hierro, 56 gramos, y en el caso del oxígeno son 16 gramos. Tenemos que observar al momento de determinar la cantidad de peso atómico de cada elemento, hay que observar en la fórmula o en la molécula, hay que observar los subíndices. ¿Qué es un subíndice? Es un numerito que se coloca en la parte inferior derecha de cada elemento, que significa o expresan la cantidad de átomos de ese elemento en esa sustancia. Por consiguiente, no debe obviarse, hay que tomarlo en cuenta, porque si usted lo obvia, entonces usted no va a tener resultados seguros, ni los resultados que busca. Una vez usted obtenga los pesos atómicos, el peso atómico, determinar el peso atómico que se representa por A de los elementos que forman la sustancia o la molécula, usted procede a multiplicar cada peso atómico por el subíndice. En este caso el hierro tiene subíndice 2, usted va a decir 56 por 2 es igual a 112 gramos. En el caso del oxígeno tiene 16 y veo un subíndice que 3, 16 por 3 va a tener 48 gramos. Ya usted determinó el peso atómico de los elementos. Ese es el primer paso. Un segundo paso es determinar el peso molecular. Determinar el peso molecular que se expresa en gramos de la sustancia. Ese peso molecular no es más que la suma de los pesos atómicos. Para no repetir el hierro aquí, el oxígeno aquí, yo lo hago aquí. Determinar la suma. 2 más 8, 10. 4 más 1, 5 y 1 que llevo, 6. 160 gramos es el peso molecular. Una vez determinado el peso molecular,
de el óxido férrico o de la sustancia X o de la molécula X, entonces yo procedo a un tercer paso, que es la de multiplicar cada peso atómico por ciento, que es una constante. Si yo tengo que hierro es igual a 112 gramos, lo debo multiplicar por 100%, que es una constante, y dividirlo entre el peso molecular, que son 160 gramos. 160 gramos. Así lo hago también con el oxígeno, que son 48 gramos. 48 gramos multiplicado por 100% y dividido entre el peso molecular, que son 160 gramos. Aquí usted divide gramo entre gramo y me queda por ciento. Gramo entre gramo y me queda por ciento. Entonces usted va a obtener ahí dos resultados que, sumados los dos resultados, deben dar 100%, porque nunca hemos escatimado, nunca hemos dudado de que esa sustancia pesa 100%. Ella pesa 100%. Lo que yo estoy determinado en qué porcentaje participa el hierro y en qué porcentaje participa el oxígeno. Entonces, 112 por 100, eso da 11.200%. Porque ya despejamos entre 160. 48 por 100 da 4.800 entre 160. Si tomamos una calculadora, vamos a observar en qué por ciento participa el hierro y en qué por ciento participa el oxígeno, y a eso es lo que se le llama la composición centesimal, que, repito, para poder realizarla tiene que tener el peso atómico de los elementos que la forman, tiene que determinar el peso molecular y luego entonces tiene que hacer la operación final, que es multiplicar cada peso atómico por 100 dividido entre el peso molecular, y ahí te va a dar. Vamos a ver cuánto da 11.200 entre 60. 70%. Eso da 70.00%. Vamos a ver cuánto da 4.800 entre 60, que debe dar 30.00. En este caso dio exacto 30.00. Si usted suma 70 más 30, da 100%. En un examen pudiera salir una pregunta: ¿en qué por ciento participa el oxígeno? ¿En qué por ciento participa el oxígeno en el óxido férrico, sabiendo que el hierro participa en un 70%? ¿Cómo me responden esa pregunta? Repito, ¿en qué por ciento participa el oxígeno en el óxido férrico, sabiendo que el hierro participa en un 70%? Un 30. En un 30%, o si la sustancia tiene 100% y el hierro participa en un 70%, 100 menos 70, ¿ven? Usted no tiene que hacer nada de esta operación, porque te estoy dando los datos. Ahora, si yo te hago una pregunta: ¿en qué por ciento participa el oxígeno en el óxido férrico? Tú tienes que hacerla completa porque tú no sabes. Entonces, queríamos, o hemos hecho este repaso sobre la composición centesimal para que ustedes conozcan el proceso
las que no lo entendían pudieran ahora recuperar, porque vamos a pasar a otro tema más que tiene que ver con la configuración electrónica o distribución electrónica de los elementos químicos. Y para eso hay que conocer el número atómico de cada elemento y hay que conocer los números cuánticos y hay que conocer subniveles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿está claro hasta acá? Creo que está todo dicho. Si alguno de ustedes no entiende, haga la pregunta qué parte no entendió para hacer o para retomar el caso de nuevo. Lo hemos hecho con el óxido férrico. Esto aplica para todas las moléculas y para todas las sustancias. Y aquellos que nos siguen a través de la página de YouTube, Fidias David Cuevas, nos pueden seguir con otros temas más que estamos incluyendo para el internet. Aquellos que les interese seguir, vamos a tratar muchos temas más como los óxidos básicos, óxido ácido, la configuración electrónica, etcétera, etcétera. Aquellos que siguen el canal en esta parte educativa sobre algunos temas interesantes de lo que es la química inorgánica.